Amén, iglesia. Bueno, hemos estado viendo varios temas muy importantes las últimas 3 semanas. Hemos estado hablando de los verdaderos adoradores, esos adoradores que buscan al Padre en espíritu y en verdad. Vimos algunas características de esos adoradores. También la semana pasada estuvimos hablando cuán importante era la oración, eficaz y efectiva. Y también leímos en esa oportunidad Santiago capítulo 5 del 16 al 18 y veíamos a Elías, al profeta Elías, cómo oraba, cómo intercedía, cómo buscaba a Dios. Y vimos una palabra en esa escritura que destacamos, que Elías oraba fervientemente. Y veíamos que la oración ferviente tenía que ver con una oración entusiasta, apasionada, una oración activa y también guiada por el Espíritu Santo, guiada con el sentir, con el amor y la pasión de Dios. Y veíamos a este hombre cómo Dios le respondía. Precioso, precioso. También veíamos la contraparte, la oración pasiva. Y esa oración pasiva tenía que ver con un desgano, con una inacción. Una oración sin entusiasmo, con muy poca fe. Sin una convicción de que lo que estoy orando está siendo escuchada por Dios. Porque eso lleva a una oración pasiva. No hay claridad ni certeza de que lo que se está pidiendo orando pueda estar escuchándolo Dios. Es así de claro este tema. Por eso el Señor en estos tiempos finales, está buscando hombres y mujeres que se levanten, que den la batalla espiritualmente. Y por último, vimos también un ejemplo de una persona, de un orador, de un pastor y de un hombre, de un teólogo llamado John Wesley, ya a sus 18 años, predicando el Evangelio en las cárceles y con un gran corazón para los necesitados, para los más humildes. Pero había algo en John Wesley que tenía él y que en la época que él vivió marcó una diferencia. Este hombre oraba entre 6 a 9 horas diarias. Tenía una relación con Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo muy cercana. Era un
un hombre cuando oraba entusiasta, ferviente. Sus oraciones eran vivas como fuego, encendidas. Él muere a los 88 años y vemos en un paseo de una universidad, unos jóvenes van a la casa de John Wesley y uno de los jóvenes ve sus rodillas ahí plasmadas en su habitación y ese joven se postra donde está esas mismas huellas porque había en algo en él que le decía: arrodíllate y anhela lo que John Wesley anhelaba. Ese hombre es Billy Graham. En ese momento nadie, ni él, creo que se hubiese imaginado que lo que iba a terminar su vida. En uno de los predicadores más grandes de la historia, uno de los hombres más respetados en el mundo cristiano y con mucho énfasis en Estados Unidos. Y yo recuerdo haber visto su funeral en vivo y en directo, donde todos los expresidentes de Estados Unidos estaban ahí acompañándolo. Estados Unidos en ese momento fue paralizado y muy impactado por la partida de Billy Graham, uno de los hombres, un predicador que predicaba a Jesucristo como Señor y Salvador, un hombre que llenaba estadios, multitudes, y muchos, cientos y miles de personas conocieron al Señor. Siguiendo con lo que hemos estado compartiendo, que el Espíritu Santo me ha llevado a compartir a la iglesia, hoy día vamos a hablar también de un tema que está relacionado con lo que he compartido. Amada iglesia, la importancia del llamado de ser intercesor. El título de hoy es La intercesión. La intercesión. Vamos a partir definiendo qué es un intercesor. Un intercesor en la oración. La intercesión como la oración santa, primero, es aquella persona que es fiel en la iglesia, que tiene un corazón perseverante, mediante la cual esta persona suplica a Dios, intercede a Dios por otros, y que esas personas que necesitan respuestas de Dios, incluso desesperadamente, estos intercesores se levantan para orar por esas necesidades. En ocasiones hay urgencia de vida o muerte. Los intercesores están para eso y para mucho más. Los intercesores van de a poco creciendo y madurando. Y el Espíritu Santo está con ellos. Hoy veremos varios ejemplos
de una persona, y vamos a ver otros ejemplos también de cómo una iglesia se levanta en intercesión. Vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 1 al 5. Y antes de leerlo voy a hacer una pequeña introducción para que entendamos el contexto de esta escritura. El profeta Jeremías había profetizado que en esa época Jerusalén iba a tener 70 años de desolación. Y Daniel, antes de leer esta escritura, Daniel era un hombre de oración, era un intercesor, era un hombre que se ponía de frente, era un hombre que tenía claridad cuando había que orar y cuando había que interceder. Y ya Daniel sabía que el tiempo ya estaba. ¿Qué dice la palabra? En Daniel capítulo 9, versículo 1 al 5. Leemos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Ahí está lo que estoy hablando antes de la introducción que hice. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí vemos a un hombre tremendamente compungido por un lado, tremendamente afectado, pero tremendamente claro de la condición espiritual que estaba Israel, que estaba Jerusalén en ese momento. Daniel se pone en la brecha, se pone delante de Dios por este pueblo y con claridad clama al Señor. Por claridad clama al Señor, intercediendo. No en una acción, en una actitud pasiva, sino que en una actitud muy activa. Y oré a Jehová, y él confesó los pecados de esta nación, y con mucho pesar declaró esos pecados que estaba Jerusalén, pero también asimismo pidió misericordia y compasión por su pueblo, y por eso clamó a Dios, oró, intercedió y ayunó por el pueblo. ¿Y Dios qué hizo? Dios respondió. Dios respondió. ¿Por qué? Porque este hombre, Daniel,
profeta Daniel, también declaró lo que es Dios, declaró la grandeza de Dios, declaró que para siempre son sus misericordias, declaró su fidelidad, declaró su amor, declaró lo que es Dios y declaró la restauración de su pueblo de Israel, pidiendo misericordia de ellos, que Dios tuviera amor para la restauración de ese pueblo. Precioso lo que hizo este hombre de Dios, donde el Espíritu Santo lo guiaba con claridad. Por una parte, para declarar el pecado, confesarlo, pedir arrepentimiento por ello. Luego, segundo, lo que hace es declarar lo que es Dios, declarar lo que es el Señor, lo que Dios puede hacer, lo que Dios quiere hacer, pidiendo clamor a Dios para que se olvidara de esto y pudiera hacer lo que estaba en el corazón de Daniel, que era misericordia y compasión por el pueblo. Esta es una oración persistente, amados. Esa es una oración persistente, perseverante, con mucho ímpetu, pero también con mucha humildad. También veremos otro ejemplo ahora de cómo la iglesia primitiva intercedía por diversas personas. Hoy día vamos a ver varios ejemplos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 8. Y vamos a ver cómo la iglesia se reunió para orar por este hombre de Dios que estaba preso con grilletes en sus manos, en sus pies. ¿Y qué pasó cuando la iglesia se puso a orar, a interceder? Vamos a la escritura entonces de Hechos 12, 5 al 8. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entre paréntesis, Herodes en ese momento iba a matar a Pedro. Ese es un dato relevante que quiero destacar. Pedro estaba ahí en la cárcel porque el rey Herodes quería asesinarlo. Entonces, sin cesar la oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta, custodiando la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, lo despertó, en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. La iglesia se reunió a orar por la liberación de Pedro, que estaba en la cárcel. Por favor, no olvidar esto. Herodes tenía planes de asesinar a Pedro. Entonces, ¿cuán importante es la oración intercesora? A veces son decisiones y situaciones extremas, de vida o de muerte.
Y la iglesia oró. Oró. Y Dios escucha la oración eficaz, escucha la oración de fe. Él escucha al hombre y a la mujer que se ponen en la brecha y que oran y que interceden y que claman y que buscan y que anhelan que otros reciban de Él. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Maravilloso. Estas mujeres y estos hombres intercesores que hay en la iglesia y que están en la iglesia. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 13, versículos 2, 3 y 4. Aquí vamos a ver cuando Bernabé y Pablo son enviados, que la Biblia dice Saulo, estaba empezando el apóstol Pablo con sus primeros viajes misioneros. Y mira lo que pasa. Leemos entonces Hechos 13, capítulo 13, versículos 2, 3 y 4. Ministrando estos al Señor, de nuevamente, y ayunando, acá hay algo bien importante, amados. El intercesor o la intercesora tiene claro que el ayuno es poderoso e importante en su vida espiritual con Dios. En su relación espiritual con el Señor, los intercesores buscan ayuno, buscan ayunar. Y aquí vemos en varias ocasiones, ya hemos leído, que el ayuno es muy importante en la vida de un intercesor. Entonces, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Aquí está, el apóstol Pablo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué precioso, qué poderoso. Acá, una vez más, la iglesia, pero es la iglesia de Antioquía. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, hicieron viajes misioneros. Ya partió a expandirse el Evangelio y Bernabé y Pablo fueron a estos primeros viajes. Pero primero, antes que ir, oraron, ayunaron e impusieron manos. Poderoso, precioso, hay un orden. Vamos a otro ejemplo, vamos a ir rápido. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y acá esto va creciendo, amados, y esto es sumamente importante, los intercesores, los que oran. Dice en Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5. Con todos estos ejemplos, y hay muchos más ejemplos, amados, que pudiéramos dar, de la cantidad de ejemplos que da el Señor de personas, intercesores, iglesias que se levantaron a orar y cómo Dios respondía. Milagro tras milagro. Exhorto ante todo, acá está el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué? Rogativas. Acá hay un ruego. Rueguen, dice Pablo. Hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia. Corazón agradecido, dando gracias siempre al Señor
por todos los hombres. Por todos los hombres. No está hablando de algunos. Por todos los hombres. O sea, por todos los hombres del mundo. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es los que están en autoridad. Acá, esta es una oración que va sin límite. No hay límite en la oración. Acá el apóstol Pablo está orando por los hombres del mundo y está orando por los reyes, está orando por los que están en eminencia, a los que están a cargo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí el apóstol Pablo va más lejos y pide que se presenten oraciones y súplicas y rogativas por todos los hombres. Amados, la Biblia está lleno de ejemplos de cómo Dios usaba personas en iglesias, personas para interceder por otros. Y en estos tiempos que vivimos, que son los últimos tiempos, es tiempo de tener en esta iglesia intercesión, donde se pone a disposición súplicas, se pone a disposición rogativas, se pone a disposición el intercesor a estar dispuesto a dar tiempo, a dar su entrega, para que Dios responda para otros. Porque sabe el intercesor que cuando hace eso, él está tranquilo que Dios va a suplir toda necesidad también del personal. Toda necesidad va a ser suplida. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que el intercesor está orando y clamando por otros. ¿Cómo el Señor no nos va a dar todas las cosas, más aún a los intercesores? Pero amados, estoy terminando. Así como es primordial intercesores en la casa del Señor de Osorno, es importante que así como el pastor ora e intercede, también los intercesores oren por el pastor. Oren por los niños, oren por los matrimonios, oren por los que están enfermos, oren por los que han de venir, de llegar, oren por los que van a conocer al Señor. Pero también quisiera enfatizar y dejar muy en claro y recordarles que la Biblia también nos enseña que hay un enemigo que es invisible, que quiere debilitar la oración intercesora. Este enemigo se levanta contra todo lo que quiera hacer el Señor en la iglesia. Vamos a leer Efesios 6:12. Esto debemos tener claridad, que hay un enemigo. Dice el apóstol Pablo, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados, hay un enemigo, pero también
hay un vencedor que venció al enemigo. Y eso nos tiene que llenar de gozo, de estar consciente que a pesar de que está este enemigo, que cómo quiere que se levanten estos intercesores, intercesores poderosos que toman autoridad, que van de frente con las tinieblas, que no tienen temor, que no tienen vergüenza, sino que saben que están orando contra las huestes espirituales de maldad y saben que el Señor está con ellos, saben que el Señor ganó, venció a las tinieblas en la cruz y el Señor resucitó al tercer día y Él nos dijo que Él había ganado y que Él triunfó sobre las tinieblas, por lo tanto nosotros también con Él. Por eso vamos a leer esta escritura para ir terminando en Romanos 8, 31, 34 y vamos a ver quién es nuestro intercesor mayor que está con nosotros y con nosotros. Y leemos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados? ¿Quién contra la iglesia? ¿Quién contra los intercesores e intercesoras? ¿Quién? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, amados. Entonces el enemigo no nos puede apuntar con el dedo, no nos puede desalentar, no nos puede ganar la batalla. ¿Por qué? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias, Señor, porque Él, nuestro hermano mayor, Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, es el que aún en estos tiempos que vivimos está intercediendo por la iglesia. Y está intercediendo por nosotros, está intercediendo por los perdidos, está intercediendo por los que van a morir y están agonizando, está intercediendo por los que han de conocerle. Pero para eso los intercesores se tienen que levantar, tienen que orar unidos unos con otros, estando atentos a la guía del Espíritu Santo, estando atentos al pastor, estando atentos a lo que Dios está haciendo en estos tiempos para ganar y para triunfar y para recibir lo que el Señor tiene preparado. Solo con la oración ferviente, solo con la oración intercesora, apasionada, que se levanta, vamos a poder ver la gloria de Dios. Vamos a poder ver los milagros de Dios. ¿Cuántos milagros hemos visto? Muchos milagros, pero vienen muchos más, porque Dios es bueno, Él es fiel y Él está preparando una generación en estos tiempos de intercesoras e intercesores. Amén, amén. Gracias, Señor.